Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 11 de octubre, 27ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Compartimos inmediatamente la pantalla de nuestro misal de Paulinas de la Conferencia Episcopal Colombiana. Vamos a 10 de octubre, no, perdón, 10 de octubre, jueves. Bueno, vamos a la primera lectura. Estamos leyendo y continuamos con la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Este día, el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Bueno, entonces continúa San Pablo eh, dándoles a los Gálatas, ¿no? sus impresiones de qué tan rápido se han cambiado de evangelio, ¿no? Al que habían recibido de parte de él. Entonces dice San Pablo a los Gálatas: oh insensatos Gálatas, ¿quién los ha fascinado a ustedes, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Solo quiero que me contesten a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Bueno, ese es el punto que está en el que insiste San Pablo, ¿no? Los Gálatas están haciéndole caso a los judaizantes, aquellos judíos convertidos al cristianismo que eh, persisten, ¿no?, en mantenerse con la antigua ley, todos los ritos de los judíos, ¿no?, como la circuncisión. Incluso les decían que tienen que circuncidarse a los gentiles o paganos que se convierten al cristianismo, ¿no? Todo esto dio para que se diera el primer concilio de Jerusalén, ¿no?, que está narrado en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, la pregunta es precisamente, ¿no?, sobre este tema. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley, o sea, por cumplir las obras de la ley mosaica, o por haber escuchado con fidelidad, con confianza, con fe, las palabras del Evangelio, para obedecerlas, ¿no? Muy bien. Y tenemos pues obviamente que asumir que al decir recibieron el Espíritu es el bautismo, ¿no? Porque recibían obviamente, al ser bautizados, recibían el Espíritu y se, se hacían parte de la iglesia, ¿no? Se incorporaban, esa es la palabra. Se incorporaban a Jesucristo, ¿no?, a su cuerpo místico. Continúa: tan insensatos son, empezaron por el Espíritu para terminar con la carne, que son los dos opuestos, ¿no? El Espíritu, que es lo verdadero, ¿no?, que es lo permanente, que es lo eterno. Empezaron así con Pablo, ¿no?, cuando él en su segundo viaje pasó por Galacia. Y, y ahora terminan con la carne, o sea, con la circuncisión, haciéndole caso a los judaizantes. Continúa entonces diciéndoles: ¿han vivido en vano tantas experiencias? Y si fuera en vano, vamos a ver. El que les concede el Espíritu y obra prodigios entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe?
Entonces les enfatiza la pregunta, ¿no? El que ha hecho maravillas, prodigios entre ustedes, ¿no? Por el Espíritu Santo que se les ha dado en el bautismo, ¿no? Al hacer parte de la iglesia. Dice, lo hace por las obras de la ley mosaica, quiere decir, o por haber escuchado con la fe que proviene precisamente del bautismo, ¿no? Porque se da la fe con el Espíritu Santo, como don, ¿no? La forma de fe que ellos podrían tener solamente se da con el Espíritu Santo, con el bautismo, ¿no? Bueno, entonces luego veremos en qué para la cosa, ¿no? Del discurso que está realizando San Pablo a los Gálatas a través de esta carta. Bueno, vamos al Salmo responsorial, que en esta oportunidad no es un salmo, sino un pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, ¿sí? Versículos del 69 al 75. A veces, y esto pues por la eh, decisión de la Iglesia en cuanto a la liturgia, se ha decidido incorporar algunos pasajes de los Evangelios, ¿no? Son muy pocos, porque aquí normalmente iría un salmo, pero la Iglesia en su sabiduría ha decidido esto, ¿no? En algunos días litúrgicos. El responso entonces es: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, que es precisamente el, el, el primer versículo, ¿no? El 69, del 69 al 75, el responso viene dado por el primer versículo. Y todo esto tiene un contexto, ¿no? Este pasaje pertenece al nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Isabel, que era estéril y entrada en años, obviamente, por un milagro concedido, eh, pues queda encinta, ¿no? Y, y es Juan el Bautista, que ya ha sido bendecido. Ahí está la Santísima Virgen María, ¿no? Que se quedó hasta que nació Juan el Bautista. Pero aquí se da el caso en que Zacarías, que es el esposo de Santa Isabel, entona un himno, ¿no? Eh, movido por el Espíritu Santo, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Zacarías, que había quedado mudo, ahora se le suelta la lengua y alaba al Señor de la siguiente manera, ¿no? Bueno, entonces empezó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, que se repite como responso, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antigua por boca de sus santos profetas. O sea que estaba profetizado esto, ¿no? Hay que recordar que esto que está diciendo Zacarías, el papá de Juan el Bautista, es por el Espíritu Santo, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. O sea, la fidelidad de Dios con sus promesas, con su alianza, ¿no? Así el pueblo judío lo traicionara, ¿no? Se olvidara de él y se fuera con otros dioses, como hemos visto, ¿no? En muchos pasajes. Porque es la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Entonces es el juramento, ¿no? Dios juró, recuerden, eh,
porque Dios no tiene nadie superior por quien jurar. Entonces dice la Escritura, Él juró por sí mismo. Y eso, obviamente, ese juramento siempre lo ha cumplido, ¿no? Ha estado con su pueblo, así lo hayan traicionado. Eh, bueno, con un poco de los judíos fieles, ¿no? Que hubieron. Pero con ellos cumple, ¿no? Cumple con todo el pueblo prácticamente. Bueno, vamos al Evangelio. Continuamos con San Lucas, ¿no? El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 5 al 13. También es bastante conocido este pasaje. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Bueno, entonces es una hipótesis, ¿no? Un ejemplo que da. Y desde adentro, aquel le responde, o sea, sin salir, ¿no? Desde adentro le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Aquí hay una situación también interesante que es cultural, ¿no? Las casas de los judíos en esa época pues eran casas sencillas y eh, pues se guardaba mucho silencio, no es como ahora, ¿no? Que hay música, hay algarabía, ¿no? Eh, la televisión, la radio, alto volumen, bueno, en ese tiempo silencio completo, ¿no? Desde temprano. Y aquí en este caso ya están acostados, ¿no? Mis niños y yo ya estamos acostados, la familia ya está durmiendo. Entonces cualquier ruido, golpear a la puerta, ya es algo muy sonoro, no solamente para los que están dentro de la casa, sino también para los vecinos, ¿no? Entonces es una molestia tremenda. Bueno, con ese contexto, seguimos. Dice el Señor Jesús: les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su in- inoportunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Porque va a estar allí pidiendo, ¿no? De eso se trata, por eso es esta, esta parábola, ¿no? Porque el que pide va a insistir. Y entonces dice, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos para evitar la inoportunidad, el ruido, ¿no? Se levantará y le dará cuanto necesite. Entonces, esto lo pone de ejemplo. Dice, pues yo les digo a ustedes, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. O sea, como el caso del amigo inoportuno, ¿no? Que llegó a pedir y seguía pidiendo. O sea, podemos imaginarlo, ¿no? Que seguía pidiendo y nos iba de ahí hasta... Y recibió. Asimismo dice, pidan. O sea, la perseverancia en el pedir. Ahora, obviamente que esto se traduce a la oración, ¿no? Uno pide en la oración. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar de pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre bueno sería, ¿no? Del cielo dará el Espíritu Santo a los que le pidan?
Si ustedes que son malos, ¿no? Nosotros somos malos, ¿sí? Pero hacemos cosas buenas con los hijos. No siempre, ¿no? A veces hay excepciones. Pero lo más natural de un papá es darle al hijo que le pide, ¿no? Si le pide pan, pues le da pan. Si tiene hambre, le da de comer, ¿no? Y no le va a dar veneno, como dice aquí, ¿no? Pues cuánto más el Padre del cielo, el Padre celestial, dará el Espíritu Santo. O sea, más que lo material, ¿no? La vida, quiere decir aquí, la vida eterna, a los que le piden. Pero tienen que pedir precisamente eso, ¿no? Lo bueno, lo espiritual, lo eterno. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.